invito a subir aquí al escenario. Le doy la bienvenida a Sebastián Campanario. Es quien está a cargo del siguiente panel. Adelante, Sebastián. La agenda del futuro. Sebastián Campanario es columnista de Economía No Convencional y Creatividad en el diario La Nación. Y también acompañarán a Sebastián Campanario el ingeniero Eduardo Levi Yeyati. Él es director coordinador del programa Argentina 2030. El licenciado Martín Echegoyen, secretario de Industria y Servicios de La Nación. Y el ingeniero Nicolás Minuchin. Él es director del Instituto Baikal. A todos ellos, entonces, les damos la bienvenida y de esta manera damos por comenzado este módulo. Bueno, muy bien. ¿Escuchan bien atrás? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Sergio y al CAI por la invitación. Es un gusto y un honor estar acá. Tenemos un panel súper rico, súper interesante. Yo me traje muchos anotadores para sacar ideas para notas. Voy a contar una cosa muy breve antes ya de dar lugar al panel. Ayer estaba buscando cosas para una nota para la semana que viene, para el diario, y me puse a ver una charla TED que sacó hace 2 semanas Garry Kasparov, no sé si la vieron, el ex campeón mundial de ajedrez, que además de ser ex campeón mundial de ajedrez y un político muy acérrimo en contra de Putin, es una persona muy icónica de lo que es el debate del futuro, del hombre y las máquinas, porque hace 20 años fue derrotado por Deep Blue, la computadora IBM. Justamente el mes pasado se cumplieron 20 años. Y él en esta charla TED cuenta algunas conclusiones, algunas lecciones. Por ejemplo, él dice que la clave en lo que es un ajedrez híbrido, un ajedrez en el cual juegan hombres y máquinas contra hombres y máquinas, no es cuán buena sea la máquina, cuán buena sea el hombre, sino que toda la clave es la interfase de comunicación, que ahí se juega toda la vida del futuro de los negocios, de la vida cotidiana, etc. Y tiene un chiste, que no quería dejar de mencionarlo con este auditorio. Garry Kasparov tiene un indicador de innovación, que es un indicador que él usa siempre, que es la tasa de ingenieros sobre abogados. ¿Conocían eso? Él dice que para distintos países o para empresas, cuanto más alto es ese número, más es la tasa de innovación. Él en particular, hace unos meses lo hizo en una visión muy crítica para Apple, que es la empresa más grande del mundo. En algún momento Apple dejó de contratar, o sea, bajó la tasa de contratación de ingenieros y subió la de abogados para defender las licencias. Y según él, ya está jodido Apple con eso. Y esta semana, vieron, presentó un nuevo aparato, el primer producto nuevo, y es la primera vez que se copia de Amazon y de Google. Tuvo muchas críticas, digamos, por no presentar un producto completamente disruptivo. Así que quería contarles eso para generar empatía con el auditorio. Así que a la tarde tengo una charla en el Colegio de Abogados, no sé qué voy a decir. Podría invertir y decir que fue al revés. Pero con esto solamente les quería dar un breve pie a los 3 panelistas que tenemos hoy. Como les dije, es un súper lujo, es un panel muy diverso, muy interesante, muy rico. Van a hablar cada uno de ellos unos 10 minutos y después vamos a tener unos 20 minutos para hacer un intercambio con ustedes. Así que les pido que vayan pensando y anotando preguntas por escrito que van a pasar a buscar y aquí las vamos a tratar de evacuar. Vamos a pedir a los panelistas que respondan lo más corto posible, así entra la mayor cantidad de diálogo y de riqueza. Y el primero que va a hablar es Eduardo Levi Yeyati. Eduardo es muy amigo, es ingeniero, economista, casi psicólogo, novelista, ¿qué más? De todo. En la actualidad es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, trabaja también part-time para un proyecto de gobierno de la Argentina 2030. Y en un montón de cosas más, seguramente ustedes también lo leen en La Nación y en otros medios, hablando de la agenda del futuro. Así que, Eduardo, cuando quieras. Bueno, gracias por la invitación. Extraordinario estar acá 2 veces en un mes, después de tantos años no haber pisado el centro. El tema es competitividad, es muy amplio. Me parece más interesante, sobre todo siendo el primero, plantear un par de puntos en donde la palabra o el concepto genera tensión. Voy a plantear 2, básicamente. Uno que es el más tradicional, que tiene que ver con qué tiene que hacer el Estado, qué podría hacer el Estado para inducir la creación de competitividad, productividad. Son palabras que se usan intercambiables, aunque no necesariamente quieren decir lo mismo. Pero voy a enfatizar más el segundo punto, aunque sea muy brevemente, porque me parece que es ahí donde está la mayor tensión y donde inevitablemente el Estado sí tiene que tomar parte.
El primer punto, de manera muy sencilla, yo lo plantearía de esta forma, un poco tomando prestado una expresión o definición de un amigo y distinguido colega que es Bernardo Kosakov, que dice que la política de promoción de productividad, industrial, desarrollo, es básicamente regalar dinero. Él lo dice obviamente defendiendo la política, esa asignación de recursos fiscales escasos a través de exenciones, subsidios, protección, lo que sea, que todo tiene un valor, crédito, tasa subsidiada, todo al final del día tiene un valor económico, que podríamos poner todo en una bolsita y decir, bueno, si tuviéramos ahora que decidir de cero, ¿qué hacemos con esto? ¿Se lo damos a todo el mundo, que implica reducción de impuestos, una política transversal, o se la damos a algunos? Y ese algunos es la política de desarrollo vertical, y aquí estoy simplificando, pero básicamente implica seleccionar empresas, actores, sectores o actividades, algo, no necesariamente tiene que ser un sector o una rama, pero implica seleccionar, básicamente implica seleccionar un montón de otros actores o objetivos sobre los cuales no vamos a hacer nada, porque cuando uno habla de política vertical, básicamente lo que está hablando es de seleccionar a quienes no se les va a dar nada. O sea, siempre es más fácil decidir a quién se les va a dar, pero lo difícil es seleccionar quiénes quedan afuera. Y ese proceso es muy complicado. Ahí hay una discusión, hay gente que piensa que las políticas del Estado tienen que ser transversales. Yo creo que hay muchas políticas que deben ser transversales, y de hecho se está viendo ahora, en el último año y medio, la desburocratización, la baja del costo financiero, la búsqueda de mercados, la inserción en el mundo. Son políticas que benefician a todo el mundo, después los mejores toman de esas políticas lo que pueden, pero sí creo que hay espacio para políticas verticales, básicamente por varias razones. Una de ellas es que cuando uno tiene que desplazar o modificar o reacondicionar su perfil productivo, y es una cosa que en Argentina creo que es cada vez más evidente que lo tiene que hacer, porque tenemos un aparato productivo que no termina de cumplir con los roles básicos de generar divisas, crecer y generar empleo. Entonces hay que repensar un poco de manera transformación gradual de ese aparato productivo, y ahí los actores, lo que nosotros queremos generar muchas veces no está presente, y el darwinismo económico no siempre favorece el crecimiento por sí solo, y entonces creo que hay un rol del Estado. Me parece que ese es el título. Yo no voy a decir dónde, porque lo va a decir Martín, que está a cargo de eso, pero no, me refiero a que sí creo que el Estado tiene un rol más allá del mercado, que es un rol orientativo y muchas veces incluso inductivo, con todos los caveats y con todos los condicionamientos que uno sabe que tiene que poner para que eso no se vuelva droga o promoción permanente. Pero creo que hay un rol importante ahí en la generación de la competitividad, asociada fundamentalmente a la transformación de un aparato productivo en un contexto mundial cambiante, y partiendo de la base de que mucha de esa transformación fue por algunas medidas, incluso macroeconómicas, postergadas en los últimos años, y que hoy es una asignatura pendiente que todos vemos, pero es difícil, digamos, elegir, es difícil que se dé por sí sola. Hay otro rol del Estado que me parece más importante, que es complementario, pero que no tiene que ver con la política industrial, que tiene que ver más con las condiciones de viabilidad de esta transformación. Pero sí tiene que ver con la competitividad. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es la manera más directa, porque hay muchas, pero la manera más directa, o lo que sí o sí se tiene que dar en algunos sectores que hoy están vistos como sensibles o protegidos o inviables, muchas veces con mucho prejuicio y poco conocimiento, de hecho. ¿Cuáles son las condiciones para la viabilidad y competitividad de esos sectores? Lo primero que me viene a la cabeza es la tecnologización, la inversión en tecnología, la modernización, el aumento de la productividad. Ese aumento de la productividad se da muy generalmente, y sobre todo con las nuevas tecnologías, a expensas del empleo. Ahora, si nosotros tecnologizamos nuestras plantas productivas o nuestros servicios, modernizamos, ayornamos nuestros servicios a expensas del empleo, generamos una paradoja, que se llama la paradoja de la abundancia, si se quiere, que es que generamos mucha productividad en sectores concentrados que van a los dueños de esas máquinas, de esas empresas, o a los trabajadores remanentes, pero generamos mucha desigualdad y sobre todo una caída muy fuerte en el poder adquisitivo de una gran cantidad de personas que son la base de la demanda agregada. Entonces, cuando uno piensa en términos de aumento de competitividad a través de la inserción de tecnologías, y creo que es un tema que debería ser central en Argentina, porque es básicamente una de las condiciones de viabilidad de nuestro aparato productivo, se enfrenta a dos
tipos de obstáculos asociados a esta tensión entre productividad y empleo. El primero es obviamente moral, o sea, uno, por lo menos yo personalmente, creo que el perfil productivo debería ser un perfil de crecimiento y desarrollo inclusivo, y si hay un aumento de la inequidad, eso va en sentido contrario. Pero eso es disputable, como toda moral. La moral es una cuestión local, es cultural, es transitoria. Hay una razón más de peso, más objetiva, que creo que tiene que ver con la mecánica de precisamente el aparato o el sistema capitalista, pero en particular este proceso de generación e integración del progreso tecnológico, que tiene que ver con algo que se discute mucho hoy en relación al estancamiento secular, que es que la inequidad, o sea, poner mucho dinero en manos de unos pocos que tienen mucho ingreso y por lo tanto una alta propensión al ahorro, genera una caída de la demanda que compite y finalmente conspira contra la investigación y desarrollo, la inversión en tecnología, etc. Y uno puede generar un estancamiento que nos inhiba de llegar en última instancia a esa abundancia que en principio promete la tecnología. Y ahí ven cómo hay una paradoja. Si yo genero empresas muy competitivas y mucho desempleo y nadie se hace cargo de ese desempleo, esas empresas van a perder dinero y van a dejar de invertir y vamos a tener el peor de los mundos, un mundo con mucha potencialidad, pero en donde no crecemos, ni tenemos bienestar, ni equidad. Eso no lo resuelve el mercado. Si uno mira cómo ha sido a lo largo de los siglos la evolución de la inequidad, y durante el capitalismo ha habido grandes olas de inequidad, hay un libro muy interesante de Branko Milanovic en donde de alguna forma describe esto, las grandes olas mundiales de inequidad, ve que en general el mercado lo ha resuelto de la peor manera. Plagas, guerras, crisis financieras. Claramente no podemos apuntar ahí, entonces nos está faltando un actor, y ese actor es inevitablemente el Estado, la nación, la sociedad, a través de sus representantes. Solo el Estado puede reaccionar de manera civilizada y orgánica a esta tendencia que creo que es natural en el capitalismo a concentrar la riqueza y que la tecnología potencia de alguna forma, ¿sí? Porque la tecnología es a expensas del trabajo, es a favor del tecnólogo, del creador y sobre todo del capitalista, del dueño de la tecnología. El único caso, el caso que a mí me interesa más, siempre pongo de referencia, en donde, no es el único, pero es el más claro, donde el Estado reacciona contra esta ola y compensa el aumento de inequidad, es el caso de la seguridad social. Ustedes saben que hace 100 años, o sea, 120 años no existían las jubilaciones. En algún momento, un poco a raíz de los movimientos y de la inequidad social asociada a la revolución industrial, surge en Alemania, en el marco de un gobierno conservador, la idea de tener una jubilación, en parte para levantar a los adultos mayores en ingresos de la pobreza. ¿Qué quiero decir con eso? Que los estados reaccionan, los estados inteligentes reaccionan. Sin esa reacción, mucho de este aumento de competitividad que uno puede de alguna forma trazar en los modelos, a partir de modelos muy agregados y estilizados, se vuelve muy difícil de empujar. Entonces el Estado sí creo que tiene una función ahí clave, que tiene que empezar a ejercer ya, que es pensar no solo cómo generar la competitividad, que es lo primero de lo que hablé, pero que de alguna forma el mercado ahí la va generando sola también, sino cómo va a ser una vez que esto se genere, primero para no inhibirla, uno tiende a pensar que si no hay formas de redistribución, uno lo que hace es frenar la tecnología para que no aumente la inequidad. La idea es tener mecanismos de redistribución de manera que el Estado no tenga que frenar la tecnología, sino que pueda redistribuirla y hacer este sistema sustentable e inclusivo. Me parece que ese rol, en el marco de pensar la competitividad del rol del Estado, me parece que ese es un rol que muchas veces queda subordinado al otro, el de la promoción. Me parece que es tan importante o más que el otro, porque al final del día las políticas económicas son políticas y estos factores terminan condicionándolas de manera determinante. Yo voy a cortar acá. Gracias. Bueno, muy bien, gracias Eduardo, gracias por atenerte a los 10 minutos, así avanzamos con el cronograma. Vamos a escuchar ahora a Martín Echegoyen. Martín es secretario de Industria de la Nación, trabajó muchos años como director ejecutivo de la UIA, trabajó en la consultora Strat también, fue profesor del MBA de la UCA. Estuvimos hablando hace un ratito, estuvo con Macri en Japón hace un par de semanas, nos contó cosas muy interesantes sobre lo que es el futuro de los vehículos automanejados y ahora nos va a hablar un poquito también sobre la competitividad, el Estado y la agenda del futuro. Bueno, muchas gracias al CAI,
a los presentes y a los que están por el streaming, ya que hay 1000, también vamos a saludarlos. Bueno, Eduardo, me parece que me cambiaste un poquito la agenda. No, sí, pero a ver, voy a tratar de ceñirme estrictamente al tema para después generar un debate que creo que es lo más rico. Si estamos hablando de competitividad y uno piensa tanto a nivel país como a nivel micro, cuando uno piensa en establecer condiciones, ya sea macroeconómicas, estructurales o sectoriales, lo primero que tiene que definir es cuál es el punto de llegada al que quiere arribar. Es decir, siempre se ha hablado de cuál es el modelo de país o el modelo productivo. Entonces, la primera pregunta es competitividad para llegar a dónde. Y ahí me parece que, de alguna manera, reforzando lo que decía Eduardo, el primer punto que quiero rescatar es que el Estado tiene un rol. Tiene un rol en definir el hacia dónde ir. Si uno piensa en la Argentina en los próximos 10, 15 o 20 años, el punto de llegada y definir ese punto de llegada es muy importante. Primer concepto que quiero reforzar y que después vamos a ver un poquitito más en detalle. El segundo punto es que obviamente el Estado tiene un rol central en la definición de estas condiciones de competitividad, y tomo algo que siempre dice el ministro Cabrera, pone al Estado como principal actor para la mejora de la competitividad. Normalmente nosotros venimos de épocas en las que se acusaba al sector privado de no ser competitivo, pero no se miraba todo lo que faltaba desde el lado del sector público, del Estado, respecto a esas condiciones estructurales de competitividad que había que definir. El tercer punto para mí es, en este modelo de visión futura, que tiene muchos componentes, yo quiero rescatar dos temas que menciona el Gobierno Nacional, particularmente el presidente Macri, que son los siguientes. El primero es, ese modelo futuro es un modelo donde la Argentina pasa a ser un país más integrado al mundo, más abierto. Primer concepto importante. Y el segundo concepto, con todas las dificultades que bien presentaba Eduardo en términos de la generación de empleo, es que Argentina quiere ser un país que no compita por el costo de los factores, pero particularmente por el factor trabajo. Es decir, no estamos pensando en un país en el futuro donde una de sus condiciones centrales de competitividad sean los sueldos bajos. Después hablamos de lo que implica costo laboral, que no solamente son salarios, pero lo que digo es como modelo futuro estamos apuntando eso. Esta es la línea que marca el presidente Macri, que de alguna manera refleja el objetivo que tiene la sociedad respecto de ese futuro. Entonces, dicho esto, ¿qué alternativas tiene la Argentina? Y ahí, a ver si puedo, el cuadrito. Les quiero mostrar un modelo. Como todo modelo es una simplificación de la realidad, y las simplificaciones tienen, uno puede tener observaciones, pero si uno analiza dos variables, que es, y ahí me mataste con el dato de Kasparov, digo, uno es la innovación y el otro es el perfil de comercio exterior medido en términos del porcentaje de las exportaciones totales de cada país, cuál es el componente de bienes o de servicios tecnológicamente elevados, ¿sí? En contraposición con lo que podría ser la primarización. Entonces, uno en ese contexto define 4 cuadrantes y podemos categorizar a los países en 4 categorías. La primera, que es en el extremo inferior izquierdo del cuadro, son países cuya estructura de exportaciones está primarizada y tienen un bajo nivel de inversión en innovación, e investigación, desarrollo y todo lo que conlleva. Si nos mantenemos en ese cuadrante y nos vamos un poco para arriba, tenemos países que tienen un bajo nivel de innovación,
pero que exportan bienes con un contenido tecnológico relativamente elevado. Estos son básicamente países en los que la industria se ha desarrollado con un modelo ensamblador. Exportan autos, exportan celulares, exportan bienes de tecnología medio alta, pero la innovación no se produce en el país. Si volvemos a bajar y nos dirigimos hacia la derecha, hay 3 países nada más, no los van a ver, pero son Noruega, Australia y Nueva Zelanda. Son países que exportan muchos recursos naturales, pero tienen un nivel de inversión en innovación alto. Yo les doy un dato. Se habla de Australia como un país que se ha primarizado, y si uno mira esta estructura es así. Pero la exportación per cápita de productos de alta tecnología triplica el de Argentina. Entonces, es cierto que su estructura exportadora o de comercio es una estructura donde predominan los recursos naturales, pero es un país que innova. Y gran parte de esta innovación se da alrededor de los recursos naturales. Hoy Australia vende equipamiento para la industria minera, vende servicios relacionados con prospectiva para la industria minera, ha invertido en desarrollar capacidades sobre la base de sus recursos naturales. Y en el último cuadrante, en el extremo superior derecho, están lo que podemos denominar los países industriales innovadores. Ahí está Estados Unidos, está Japón, está Corea, etc. ¿Dónde está Argentina? Argentina está entre los países primarizados no innovadores. ¿Y hacia dónde debería dirigirse Argentina desde nuestra perspectiva? Argentina, desde nuestra perspectiva, no puede ser Noruega. Noruega tiene 4 millones de habitantes, una dotación de recursos per cápita enorme, lo mismo pasa con Australia, pero tiene una dotación de recursos naturales importante y hay que aprovecharla, pero también tiene una estructura industrial con todo lo que podemos hablar de la estructura industrial, de lo que le falta para hacer una estructura industrial competitiva, pero es una base para el desarrollo muy importante. Y por supuesto también tiene buenos recursos humanos, tiene una buena capacidad de generar servicios de valor agregado. De hecho, la Argentina está creciendo en ese nicho. Entonces, ¿hacia dónde tiene que apostar la Argentina? Definitivamente, yo digo, nada más que para dar un horizonte, mi sensación es que tiene que parecerse más a Canadá. Y para eso tenemos que invertir muchísimo, particularmente en innovación, en transferencia tecnológica y en definir las condiciones estructurales, que ahora voy a hablar de eso, que permitan el desarrollo de este tipo de actividades. Porque, como bien decía Eduardo, yo creo que cuando uno define política puede o elegir sectores o puede elegir las condiciones que tienen que tener esos sectores y después que el mercado, de alguna manera, lo vaya definiendo. Pero cuando uno dice, yo quiero tener salarios altos, quiero aumentar mi porcentaje de exportaciones con mayor valor tecnológico, tengo que incrementar la innovación, uno de alguna manera está definiendo el perfil productivo. E insisto, y esto me lo decía Jon Azúa, que fue quien llevó adelante el programa de transformación del País Vasco, él decía, nosotros no tuvimos tantos problemas para elegir porque teníamos nada más que una posibilidad que era el sector industrial. Ustedes tienen el problema de que tienen demasiado para elegir. Y yo lo que le digo es un hermoso problema si tenemos mucho para elegir, porque en realidad no es en este caso concreto una elección de un sector u otro. Esta dicotomía de los recursos naturales versus el sector industrial es una dicotomía que hay que eliminarla absolutamente del debate. No es uno u otro, es absolutamente los dos. Ahora, dicho esto, voy a saltear un poquito. ¿En qué tiene que trabajar el Estado para mejorar la competitividad? Definido este camino. Y ahí, la verdad que no tengo muchas novedades, es la clásica. Acá hay 3 grandes áreas en las cuales el Estado tiene que trabajar. El primero es en establecer condiciones macroeconómicas que le den, como creo que se decía en el panel anterior, que reduzca sustancialmente la incertidumbre. El riesgo va a existir siempre,
pero si la incertidumbre macroeconómica se reduce, se mejoran muchísimo las oportunidades para desarrollar cualquier modelo productivo y en particular un modelo productivo de cierta complejidad como el que acabo de presentar. Por eso me parece que el trabajo que se está llevando adelante para estabilizar las variables, para bajar la inflación, es sumamente importante. El segundo factor son las políticas que tienen que ver con la mejora transversal de las condiciones de competitividad de la economía. El Gobierno Nacional ha establecido un programa productivo que apunta a trabajar en 8 pilares, que son los 8 pilares que están en el medio. Básicamente tienen que ver con la reducción del costo de capital, la mejora de la infraestructura, la desburocratización, la revisión de la estructura impositiva, bueno, las condiciones, particularmente todo lo que tiene que ver con el mercado del trabajo. En cada uno de estos elementos hay que trabajar. Estas son las condiciones, si quieren, basales de competitividad, que si no se resuelven, obviamente afectan cualquier actividad productiva que queramos desarrollar, cualquiera sea. Y en esto el gobierno está comprometido, está trabajando, y tengamos claro que es un proceso de mucho tiempo. Entonces lo importante es darle continuidad, y no estoy diciendo continuidad desde el punto de vista político, continuidad de un determinado gobierno, sino continuidad de la política para que este proceso fructifique. Y el último punto, que para mí es importante y tiene que ver en parte también con lo que mencionaba Eduardo, está relacionado con las políticas sectoriales. Y acá quiero dividir esas políticas en dos. La de aquellos sectores que tienen potencial de crecimiento bajo este modelo, y también las políticas sectoriales, que son sectoriales y sociales, para abordar los sectores que no van a, como mínimo, no van a crecer con este modelo y en algún caso pueden verse afectadas negativamente en un esquema de mayor apertura y en un esquema en el cual el costo de la mano de obra no va a ser el factor distintivo. Porque tengamos claro lo siguiente, si el proceso de transformación genera costos sociales que hacen que el proceso político que está detrás del proceso de transformación colapsa, no hay proceso de transformación. Entonces, ya sea a través de una política sectorial para atender los problemas que se generan, o a través de políticas horizontales en los cuales se establece una cobertura social para atender los problemas que se generan durante estos procesos, normalmente lo que puede ocurrir al menos, como un riesgo latente, es que el proceso no culmine. El País Vasco tomó exactamente las 3 decisiones. Definió una orientación, volcó recursos para los sectores que tenían potencial, volcó recursos para abordar las problemáticas de los sectores que no tenían potencial, entre ellos, por ejemplo, el sector siderúrgico. No digo que el sector siderúrgico sea un sector sin potencial en la Argentina, pero en el País Vasco sufrió muchísimo, particularmente durante la integración a la Unión Europea. Y el tercer punto estableció un sistema de cobertura social general para que el proceso pudiera fructificar en un clima lo más adecuado posible. Incluido, ustedes como seguramente saben, otro de los problemas que tenía el País Vasco en ese momento era la ETA. O sea, no fue un proceso para nada fácil. Entonces, digo, como conclusión y ya para pasar al otro expositor, el rol del Estado es importante y finalmente quiero levantar un punto particularmente, y es que muchas veces no se habla, y es que si el rol del Estado es importante, uno de los temas centrales sobre los que hay que trabajar es sobre la capacidad del Estado para poder llevar adelante estas políticas. Nosotros nos encontramos con un Estado hoy, que es un Estado que no ha sido fortalecido en estos últimos años para aplicar no esta, cualquier política. Y esto es una restricción a la que hay que tener muy presente, porque uno de los temas centrales para tener éxito en la mejora de la competitividad y en el que el Estado, como dijimos, tiene un rol importante, es que el Estado tenga capacidades suficientes para poder llevarlo adelante. Si no, cualquier proceso de desarrollo va a ser, no digo imposible, pero al menos muy difícil. Nada más.
Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias Martín Echegoyen, secretario de Industria de la Nación, nos habló. Ya están llegando preguntas, así que los que quieran y les inspire alguna de las cosas que dicen a mandar alguna pregunta, aquí las recibimos para el diálogo posterior. Nos queda la exposición del último panelista antes del diálogo. Nicolás Minuchin es ingeniero, es uno de los fundadores y directores del Instituto Baikal, que es una cueva ahí de nerds genial, que se juntan todas las semanas a hablar de inteligencia artificial, de blockchain, de cualquier tipo de tecnología disruptiva. Es un lugar fascinante que se los recomiendo para asistir a alguna charla. Nicolás va a hacer una exposición que va a tocar un poco más de cerca del sector ingenieril, me parece, ¿no, Nico? Bueno, futuro del empleo, ingenieros. Le damos paso a Nicolás entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar hoy acá. Esta es una escena de una película no sé si ustedes la reconocen, la película de Brasil, de 1985. Robert De Niro interpreta acá a Harry Tuttle. La película plantea un futuro distópico, un futuro donde grandes empresas concentradas manejan toda la economía, y el protagonista principal en un momento tiene un problema en su departamento con un tema de aire acondicionado. Llama a la empresa, la única empresa que se ocupa del arreglo de ventilación y aire acondicionado, y mientras está esperando que llegue la gente de la empresa, aparece este personaje, Harry Tuttle, Robert De Niro, aparece a través de por la ventana, casi como un guerrillero, un renegado, y se presenta, dice que él solía trabajar para esta empresa grande, pero se cansó de toda la burocracia y entonces ahora trabaja por su cuenta y él es el último trabajador independiente, ¿no? Entonces, 30 años hace que pasó esta película y yo siempre me pregunto si este futuro es lo que está pasando hoy o no. O sea, por un lado tenemos empresas grandes, empresas que se van concentrando, pero por otro lado tenemos esto que se habla de la gig economy, la economía donde todos los recursos están flexibilizados, donde todos somos freelancers y donde todos podemos entrar y salir en un proyecto sin pertenecer a una empresa, ¿no? Por otro lado, hace también unos años, en 1999, en el Harvard Business Review salió este artículo, Unbundling the Corporation, desarmando la empresa, que básicamente lo que planteaba era que en la economía, las empresas se formaban porque cada vez que interacciona una empresa con un individuo o empresas con empresas hay costos de esa interacción, costos de cada vez que se intercambian bienes, servicios, ideas o información. Entonces las empresas surgían para tratar de minimizar esos costos. Y la minimización de esos costos de interacción fue por muchos años definiendo cómo se iban armando las empresas. Hace muchos años eran grandes empresas porque tenían que tener todo in-house, todo bajo el mismo techo, pero a medida que se fue dando las revoluciones tecnológicas, y este artículo parado en 1999 decía, bueno, cada vez más las empresas se van a ir concentrando en sus habilidades principales, y el artículo define tres. Por un lado son las empresas que se concentran en la relación con el cliente, las empresas por otro lado que se concentran en innovación productiva, y el tercer esquema es las empresas que se concentran en excelencia operacional, o sea, bajos costos y producciones a grandes escalas. Entonces el artículo lo que decía es que las empresas cada vez más van a ir tendiendo a bajar estos costos y a outsourcear, tercerizar, a sacar afuera de la empresa aquellas áreas que no sean fundamentales. Esto se ha ido dando a través de en los últimos años con la globalización, desregulación, tecnología, internet, pero lo que estamos viendo hoy más y más en día es que esto llega también hacia el trabajador, hacia los prestadores de recursos dentro de la empresa. Entonces aparecen marketplaces donde hay ofrecedores de servicios, ¿no? Acá tenemos algunos, Workana, en Fiverr, no sé si alguno de ustedes lo usó en Fiverr, por $5 le resuelven un problema de diseño, un problema de un mínimo desarrollo de software, ELANs, bueno, hay muchos que son genéricos, otros son, como el que está abajo a la derecha, puntuales de un mercado de modelos 3D donde trabajo yo, pero hay muchísimos de estos portales y si alguno de ustedes alguna vez lo usó, se habrá dado cuenta que los que tienen la sartén por el mango en estos marketplaces son los compradores, los buscadores de servicios.
¿Por qué? Porque estos marketplaces hacen un muy buen trabajo con sus algoritmos de mostrar a todos los ofrecedores de servicio, compararlos, rankearlos, contarnos quiénes son los que mejores trabajan, los que más trabajos tienen hechos. Entonces, es casi se va acercando hacia un mercado de competencia perfecta donde el comprador, el que va a buscar trabajo, el que va a buscar un servicio que necesita que le hagan, lo encuentra muy, muy fácilmente. En un negocio personal que tiene mi esposa necesitamos, por ejemplo, hacer que una página web del negocio de ella sea web responsive, o sea que funcione en el celular, tanto en el celular como en la pantalla de una computadora. Un trabajo que a mí me cobraban aquí 3.000 pesos, un indio me lo ofrecía hacer por $30. Y era un indio que tenía, no sé, tenía 4.8 de 5 estrellas con 3.000 calificaciones positivas, ¿no? Entonces, hasta acá estamos hablando solamente de cuando interactúan seres humanos dentro de una empresa con seres humanos fuera de la empresa, proveedores de servicios, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una de las dos partes, sobre todo la parte compradora, ya no es un ser humano, sino que es un algoritmo? Ayer hubo un panel aquí en esta jornada sobre los algoritmos manejando la economía. Lamentablemente no pude asistir, pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? Entonces empezamos a escuchar casos donde tenemos trabajadores que no comparten un lugar de trabajo protestando contra una empresa que en realidad no es una empresa que no son empleados de una empresa, pero protestan contra esa empresa, haciendo manifestaciones en contra de la última actualización de una app que usan ellos para trabajar. A veces puede ser Uber, puede ser servicios como el de la izquierda, Deliveroo, que es una especie de Uber que concentra a gente que hace delivery de comidas de restaurantes, porque el problema es que cada tanto este algoritmo va cambiando y va cambiando las condiciones de contratación, sueldos que pagan, horario, cómo se trabajan, y eso cambia las condiciones para estos ofrecedores de servicios, ¿no? Trabajar cuando tu jefe es un algoritmo, como dice el artículo, es muy difícil, no solo porque es muy difícil negociar con un algoritmo, sino porque obviamente hay una gran asimetría en cuanto a el poder, o sea, el poder, el tamaño y también la información que tiene una parte o la otra, ¿no? El New York Times nos cuenta, por ejemplo, los trucos que hace el algoritmo de Uber para ir manejando la relación entre choferes y conductores, ¿no? Obviamente Uber quiere ofrecer a sus usuarios, a los que están necesitando viajes, el menor tiempo de espera posible, y por otro lado necesita tener muchos conductores. Entonces hay como una especie de situación de compromiso ahí donde para tener menor tiempo de espera necesito tener más choferes dando vuelta, pero más choferes dando vuelta implica más tiempo ocioso para estos choferes, lo cual les juega en contra. Entonces nos cuenta cómo usan muchos trucos a veces de videojuegos, temas como setear, empujar a los conductores a que seteen objetivos de cuánto quieren ganar en un día, el forward dispatching, que es, mira, como Netflix, cuando ustedes ven una serie está por terminar un capítulo y ya le está cargando el capítulo siguiente y automáticamente viene el capítulo siguiente y la acción que uno tiene que hacer es para frenar eso. Bueno, a los conductores ya cuando está por terminar un viaje ya le está tirando el viaje siguiente. Entonces hay casos de conductores que les costaba parar para ir al baño, incluso porque ya tenía el siguiente. Bueno, temas trucos psicológicos como aversión a la pérdida, donde le cuentan cuánto se está perdiendo de ganar si deja de trabajar en este momento, etcétera. Todos obviamente sin un nivel de protección. Y casos como el de Amazon, donde los depósitos de Amazon hoy en día no están ordenados en este lugar están todos los DVDs, en este lugar celulares, en este lugar libros, sino que están ordenados según cómo va viniendo la demanda, y tienen trabajadores que tienen un relojito que le va diciendo anda al depósito 45, estante 34, agarra el paquete HJ41 y llévalo a tal otro lugar, ¿no? Y si se atrasan, tienen sanciones los trabajadores. Un algoritmo que le da esa información a los trabajadores. Entonces el trabajador termina siendo, ¿no?, como decía un amigo mío, el último periférico. El trabajador es un periférico del algoritmo, ¿no? y lamentablemente el periférico más lento. Y ni siquiera estamos hablando acá de automatización, inteligencia artificial, ¿no?, que bueno, Uber ya lo está también considerando para sus autos.
Entonces, y esta es la última filmina, llegamos a esto. Lamentablemente, si ustedes venían me estaban escuchando para que yo les traiga respuestas, lamento defraudarlos, pero para mí un paso importante es empezar a hacer estas preguntas, ¿no? Y yo me agarré más del tema del empleo, ¿no? Pero en general, ¿cuál es el rol del Estado que tiene que jugar? Obviamente hay un tema de definir qué es esta nueva gig economy, de regulaciones, ¿no? Hace 100 años cuando Taylor inventó este taylorianismo, donde empezaban todo el estudio dentro de las fábricas de cómo eran los distintos procesos, hubo todo un movimiento en Estados Unidos, bueno, tema de generación de sindicatos, tema de viendo cómo limitar el poder de las grandes empresas frente a los trabajadores, el tema de seguridad social que fue surgiendo, pero el taylorianismo terminó ganando en la empresa y en la fábrica. Hoy tenemos un taylorianismo 2.0 y es importante, creo, que desde el Estado viendo cómo se va regulando esto para definir estas relaciones. ¿Cuál es el rol de la empresa? Bueno, más allá de cosas que se pueden imaginar como una especie quizá de responsabilidad social empresaria frente también al trabajador o al proveedor de servicios, creo que es importante también definir qué es la empresa y dónde empieza y dónde termina la empresa, porque en estos modelos híbridos la verdad que no está muy claro. Y por último, el tema también de definir cuál es el rol del ingeniero en todo esto, el ingeniero como organizador de recursos, pero también el ingeniero como el desarrollador también de estos algoritmos, por lo menos mientras los algoritmos los vayan escribiendo ingenieros, que en un futuro quizá no seamos nosotros, sino que sean ya la misma inteligencia artificial quienes lo vayan haciendo. Así que eso, nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy interesante. Vamos ahora a empezar el diálogo. Yo ya tengo 2 o 3 preguntas, los que quieran agregar, vamos a enriquecerlo. Tenemos unos 15 minutos, 10 minutos, para 20 minutos. Así que bueno, como les dije antes a los panelistas, lo más corto que podamos, así metemos la mayor cantidad de preguntas. Martín, la primera pregunta es para vos, una pregunta muy fácil. Alguien dice, ¿por qué se sigue subsidiando a industrias inviables para volverlas viables? Arrancamos suave. Sí, arrancamos abajo para después. ¿Por qué se subsidia a industrias inviables para volverlas viables? Yo diría, el cambio que planteaba antes no es para subsidiar empresas inviables para hacerlas viables. Si es inviable, no hay forma de hacerla viable. Por supuesto, dependiendo del modelo, ¿no? Si es un modelo, insisto con esto, es un modelo basado en muy altos costos de mano de obra y uno lo que hace es subsidiarlas en forma permanente para que se sostengan, no para que sean viables, en el largo plazo lo más probable es que uno cometa un error. Sin embargo, dicho esto, vuelvo a lo que mencionaba antes. Este no es un proceso, digamos, a ver, uno puede llevar adelante este proceso desde una manera totalmente disruptiva o lo puede hacer pensando en el impacto social y que el impacto social que se genere no termine haciendo disruptivo el proceso completo. Entonces hay sectores, mano de obra intensivos, que hoy en el proceso de apertura están sufriendo, que uno podría decir, bueno, la decisión del Estado es no ayudarlos más y el Estado tiene que asumir que 50, 60, 70 mil, 100 mil trabajadores queden desprotegidos. Entonces, la pregunta es, ¿ese tiene que ser un proceso que vaya llevándose en el tiempo o tiene que ser un proceso violento? Yo, al menos, vuelvo con el tema del País Vasco, el proceso que yo llevo adelante en el País Vasco fue un proceso no exento de conflictos, pero que llevó 10 años. Desarmar la industria siderúrgica, y de hecho no la desarmaron del todo, porque quedó una compañía de siderúrgica que está con problemas, que es Sidenor. Llevó 10 años. Entonces digo, hay que poner esa variable dentro del análisis. Por supuesto, después están los detalles de cómo se lleva adelante, se puede hacer mejor o peor, pero es una variable que hay que considerar. Definitivamente lo que no queremos como gobierno es llevar una política con la lógica del que me hizo la pregunta, digamos, ¿no?
en el sentido de subsidiarlo para hacer viable algo que no es inviable. Eso no forma parte de la política del gobierno. Está muy bien. Eduardo, acá hay una persona que pregunta si puedes decir algún párrafo sobre el tema educativo, ¿no? Vos hablaste mucho de competitividad de Estado. ¿Cuál debería ser el rol del Estado frente al dilema de la educación en esta nueva agenda? Sí, un párrafo bastante Bueno, dos. justo con el tema. No, un economista muy conocido que ganó un Nobel en algún momento, se llama John Tinbergen, decía que la equidad era básicamente una carrera entre la tecnología y la educación. Yo pienso, nadie sabe bien cómo termina esa carrera, pienso que en este caso podríamos no ganarla y ahí es donde entra el rol del Estado como distribuidor, como para compensar esa distancia que nos saque la economía o la tecnología de la educación, pero ciertamente hay que correrla. Y la educación es un plano en donde el Estado es fundamental, eso lo sabemos, no lo vamos ni siquiera a discutir acá. Entonces sí creo que, y aparte hemos perdido bastante tiempo en el frente educativo, sí creo que una de las cosas que tiene que hacer el Estado, aparte de pensar cómo redistribuir las ganancias para que todos más o menos compartan esa abundancia, es cómo hacer para hacer al trabajador más competitivo, porque el trabajador es competitivo cuando se forma. Entonces, así como queremos que las empresas sean competitivas, dándoles herramientas, bajándole los costos, facilitándole el juego, es fundamental hacer competitivo el trabajador. La contracara es el subsidio, la transferencia, que también va a estar seguramente en cualquier escenario, pero es fundamental esa educación. Nuestra educación, a mi juicio, está concebida de una manera un tanto elitista. Okay. Básicamente tenemos una autopista larga sin salidas, en donde entramos en el primario y tenemos que salir en universitarios, ingenieros como mi viejo, o profesiones liberales, ingenieros, abogados. Ese era un poco el paradigma de la educación argentina de los inmigrantes, para pocos. Hoy tenemos esa misma autopista. Si hacen las cuentas, se van a dar cuenta que creo que llegan el 3, 5%, porque perdemos la mitad en el secundario, perdemos algunos en el primario, la mitad en el secundario, el 75% en la universidad. La universidad retiene un cuarto de la gente que entra. ¿Qué pasa con la gente que va cayendo? Bueno, como no hay salidas ni colectoras, mucha de esta gente queda como trabajador de baja calificación, secundario incompleto, tipo que perdió 3 años en la universidad y realmente si no tiene el título es como que los hubiera perdido porque tampoco le agrega tanto valor laboral, simplemente pasearse por la universidad. Entonces, más específicamente, no solo hay que mejorar la calidad de educación, hay que repensar la educación desde un punto de vista más alberdiano, pensando cómo hacemos de esa educación un instrumento para la inserción laboral. De vuelta, creo que nos estamos moviendo en esa dirección, hay novedades. El sistema de créditos que se acaba de anunciar, la colaboración entre la UBA y la Universidad de Córdoba, hay una movida que hay que potenciar y hay que agilizar porque esto es urgente. Pero es más que simplemente elevar la calidad, hay que pensar también cómo acercamos la educación para hacer el trabajador más competitivo. Está muy bien. Les voy a hacer una pregunta a los tres, que la tome el que quiera o pueden hacer alguna referencia a los tres. Anoche estaba viendo Twitter una noticia que Vladimir Putin, el presidente ruso, estaba muy interesado en el mayor experimento de blockchain de la historia, una mega experiencia. Y yo quería preguntar a ustedes, ¿cuál creen que es, digamos, la conciencia real que tiene hoy el Estado sobre el proceso de cambio, las tecnologías exponenciales, etcétera? A mí como periodista me pasa mucho, cada vez que hago una nota, llamo al ministro referente, hago una nota, no sé, de vehículos automanejados, llamo al ministro de Transporte y nunca tengo respuestas, o sea, nunca me contestan, da la sensación, digamos, de que por lo menos como periodista, digamos, hay poco lugar del otro lado. Vos hace un ratito, Martín, en el back, antes de venir acá, hablabas del viaje a Japón, etcétera. Digo, ¿no debería haber hoy una secretaría de vehículos automanejados, una secretaría de blockchain, una secretaría de inteligencia artificial, dado el nivel de impacto que estamos viendo que van a tener este tipo de tecnologías? Se las dejo abiertas para quien no. El presidente está diciendo que hay que bajar los costos, con lo cual si vamos con la idea de crear una dirección, una secretaría, me parece que salimos... No, a ver, 2 cosas. Dale. La primera, desde el Estado estamos siguiendo estos temas. De hecho, particularmente en el sector automotriz, estamos muy atentos a este proceso. Ahora, vuelvo a lo que decía al final de mi conversación. Necesitamos un Estado que también sea competitivo para poder llevar adelante estas políticas. Recién vos mencionabas el tema de la regulación de estas nuevas tecnologías, que ni siquiera sabemos a dónde van a terminar.
Si nosotros tenemos un Estado, yo les cuento una experiencia personal, yo llegué, no tenía computadora, tenía un área con 4 personas, de las cuales andaba una sola computadora, y las 2 impresoras no andaban ninguna, con lo cual tenían que ir a imprimir a otra oficina. Digo, ¿cómo haces para abordar esta complejidad con un Estado del siglo XIX? Entonces, una de las tareas fundamentales es crear un Estado competitivo. No, y quiero entender con esto, que quiero que quede claro, no quiero que se convierta como el Estado como la película Brasil, que es un Estado omnipresente que domina todo. Pero particularmente en el sector automotriz, te digo, lo que quieras saber sobre el tema autos, nuevas tecnologías de motorización, autos automanejados, tenemos un muy buen equipo, porque también quiero rescatar lo siguiente, en el Estado hay que bucear la buena gente, y que la hay mucha, que sabe muchísimo sobre estos temas. Sí, yo creo que coincido con lo que dice Martín. También es verdad que todas estas nuevas tecnologías se van dando tan rápido que es muy difícil, no solo para el Estado, sino incluso para muchas empresas grandes, hacerse de esto, interiorizarse y ver que es algo fundamental y que le puede cambiar el negocio en el muy corto plazo. Tema de cómo meter esto en el Estado, el tema de la educación que decía Eduardo antes, ¿no? Más allá de estas carreras largas que tenemos hoy, o sea, cómo preparar a los chicos para un futuro donde qué va a ser necesario dentro de 10, 20 años, creo que nadie lo sabe. Entonces, de vuelta, sin haber trabajado dentro del Estado, es un poco la visión de afuera que se ve, ¿no? Estas revoluciones bottom-up y que de a poco tienen que irse metiendo. Porque creo que también, incluso en otros lugares, son muy contados los casos, me parece, creo que no solo en Argentina, son muy pocos los casos en otros países donde le dan mucha bola a estos temas. Quizá uno de repente escucha, bueno, Estonia sacó la ciudadanía digital o tal otro país armó esta secretaría, pero creo que son más las excepciones que las reglas, ¿no? Sí, no, en línea con lo que dijeron antes, hay mucha incertidumbre alrededor de estas tecnologías. El Estado en general no puede hablar sobre temas en donde no hay una posición tomada. Entonces, muchas de las cosas que sí se piensan, de hecho, incluso en nuestro programa Argentina 2030, uno de nuestros ejes es básicamente las tecnologías del futuro y cómo afectan y cuáles podemos desarrollar acá, pero hasta que tengamos algo en concreto es muy difícil que el Estado se expida. Por otro lado, hay una cuestión coyuntural. Imagínate que apareciera el presidente o el ministro hablando del 2030 en el medio del informe sobre la pobreza en Argentina. O sea, nuestros problemas coyunturales son muy acuciantes y a veces es difícil comunicar una visión estratégica sin quedar como despegado de los problemas urgentes. Entonces hay que tener un balance que a veces es difícil de mantener. Bueno, seguramente habrán visto o el libro o los artículos de Friedman, el columnista del New York Times, ¿no? Que él está diciendo que el futuro empezó hace 10 años, ¿no? Que no nos dimos porque escribió el libro, pero él lo que dice es que bueno, nos estuvimos distraídos con la crisis subprime, con Trump, etcétera, porque están pasando cosas de aceleración muy importantes ya desde hace varios años. Yo les quería preguntar, más allá de las especulaciones a futuro, ¿qué es lo que están viendo que ya está pasando en materia de automatización, en materia de empleo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué cosas no salen en los medios? ¿Qué cosas están por ahí por afuera del radar? No, me lo quedo. Me lo quedo. A ver, particularmente lo que es el proceso de automatización es un proceso que está avanzando, yo te diría, hoy en la Argentina en muchísimos sectores. El sector automotriz es uno. Los nuevos proyectos de localización que se están instalando en la Argentina, que son muchos, vienen con un nivel de automatización muy superior al de las plataformas hoy existentes. Igual yo creo que la Argentina todavía tiene un plus, que es el siguiente. Argentina tiene un potencial de crecimiento en muchos sectores muy grande. Entonces, quiero ser optimista, y creo que tengo elementos para ser optimista. Los gaps entre la producción actual y la producción potencial son tan grandes en muchos sectores
que creo que todavía hay margen para mejorar la competitividad vía automatización y aumentar el empleo. Igual esto no significa que en el mediano plazo el desafío no exista, porque existe. Pero les doy un dato. Argentina hoy, en promedio en los últimos años, tuvo un mercado automotriz de 600.000 vehículos. Estoy hablando nada más que de mercado interno. Y tiene un potencial, sin ninguna duda, de arriba de 1 millón. Y lo digo porque si Argentina no vende 1 millón de autos, el parque sigue aumentando su antigüedad. Entonces, tenemos capacidad para aumentar 2 veces la producción. Si esto se hace con automatización, aún haciéndolo con automatización, no va a generar pérdida de empleo. Y en esto hay muchos sectores en situación similar. Déjame que elabore un poco. Vos mencionaste el sector automotriz, ahí estaba sentado Sergio Kaufman. En Accenture están reemplazando contadores por un lado y están tomando gente todo el tiempo por el otro, con lo cual el neto sigue siendo positivo. ¿Por qué? Bueno, en parte porque esta nueva conformación de la demanda de factores nos posiciona distinto y nos permite competir en sectores donde no competíamos. Le estamos comiendo trabajo a otros. Entonces, a veces uno tiene que pensar la Argentina hacia adentro, pero también hacia afuera. Hoy tenemos, por ejemplo, una oficina global. Entonces hay gente trabajando en Buenos Aires para el exterior y gente trabajando en La Rioja para Buenos Aires o para el exterior. Ese tipo de transformación ya se está viendo. Yo creo que de hecho ese va a ser el futuro de nuestros mejores trabajadores jóvenes. Hay un problema de empleo en la juventud y creo que no va a ser absorbido por el trabajo fordista de demarcación laboral, sino más que nada por estos nuevos trabajos que se van creando a raíz de la tecnología. Pero en términos estrictamente de empleo, hay muchos casos en donde nosotros nos volvemos menos trabajo intensivos, pero vamos ganando market share hacia afuera, un poco lo que piensan también en términos de la venta de autos, de la producción de autos. Y entonces el neto, al menos en el corto plazo, podría ser positivo. En el largo plazo, bueno, tenemos que sentarnos ahora a pensar cómo lo resolvemos. Pero eso no implica que esto se venga mañana. Mañana puede ser positivo antes de que empiece a caer. Yo lo que veo es con el tema de la educación y de primera mano con mi empresa y, por ejemplo, con los recursos que tomamos, es que como no hay una respuesta tan directa o tan rápida o ágil y dinámica de las universidades tradicionales o institutos tradicionales, hay mucho afortunadamente de autoformación, de formación con recursos que están hoy online, que aparecen muchísimo más actualizados y dinámicos y al día de otros recursos que son los que uno tiene en las instituciones tradicionales. Yo me acuerdo, yo me gradué en el 99 en la Facultad de Ingeniería de la UBA y en su momento estudiaba, me acuerdo, con apuntes de economía de la empresa que eran de 1965. Y yo me asombraba un poco, digo, no cambió nada en 30 años. Ahora me imagino, o sea, sé que cambiaron, se ayornaron los programas, pero ahora un gap de 5 o 10 años ya me parece que sería como inaudito, y ahí es donde, bueno, las tecnologías e Internet permiten muchísimo más recursos de formación que afortunadamente, o sea, si las instituciones educativas no lo dan, de alguna manera, por suerte, la gente, si tiene acceso, se va autocapacitando, ¿no? Y buscando eso por su cuenta. Martín, el otro día leía que, no sé, una nota que este es uno de los gobiernos con menos abogados de la historia. Yo les quería preguntar, y les pido que me contesten sinceramente, ¿no? para agradar a la audiencia, ¿cómo ven a los skills, a las habilidades de los ingenieros con esta nueva agenda? ¿Qué les parece que es el déficit y cuál es la fortaleza? A mí me hicieron esa pregunta antes de entrar acá, así que tengo la respuesta ya pensada. Yo veo al ingeniero, simplificando un poco, con el mix de skills, con un mix de skills que es útil en un escenario de incertidumbre en términos de actividades y ocupaciones. Porque el ingeniero, al menos como lo veo yo, tiene una formación versátil, ¿sí? Puede readaptarse, sabe resolver problemas y es más ágil en su formación para enfrentarse a demandas cambiantes. No es que todos debamos ser ingenieros, pero creo que la educación superior debería incorporar al menos una dosis de esta versatilidad del ingeniero para que todos tengamos trabajo y no tengamos que estar corriendo detrás del cambio en el mercado laboral. Así que en ese sentido me parece que el perfil del ingeniero se adapta o se asocia mucho a este futuro más dinámico. Sí, yo coincido a eso, le sumaría la importancia de meter el tema del factor humano en la carrera de ingeniería y el relacionamiento con
con otras personas, con otros recursos. ¿No? Está la falacia esta de que, bueno, si uno tiene un celular y una laptop y conexión a internet, puede estar en el Himalaya y trabajar para cualquier lugar del mundo y no hace falta la interacción humana. Y yo creo que a pesar de todo esto que yo hablé en mi presentación, la interacción humana sigue siendo muy, muy importante y el conocimiento, ¿no? Y la relación. En mi empresa nosotros vendemos servicios de imágenes y videos para marketing, para Estados Unidos, y la verdad es que por más que yo podría manejarme todo por internet, viajamos y conocemos, y eso hace fundamental el crecimiento del negocio, ¿no? Yo, dos cosas pequeñas. La primera, ahora hablo sobre las características, pero necesitamos más ingenieros. Eso es un primer gran punto, digamos, ¿no? Para modificar el ratio abogado-ingeniero dramáticamente. Y además porque los vamos a necesitar si queremos lograr los objetivos que planteamos. El segundo punto, yo la verdad que no me atrevo a calificar la currícula de los ingenieros, en qué se tiene que capacitar más, pero nada más que un mensaje. Yo creo que le hacen falta a las empresas industriales argentinas, particularmente las pequeñas y medianas, mucha tecnología de gestión, no tanto tecnología dura. De hecho, acabamos de hacer un acuerdo con la agencia JICA de Japón para capacitar 100 ingenieros en tecnología Kaizen en el INTI, para aplicar ese tipo de tecnologías en las empresas industriales argentinas. Probablemente los ingenieros que se están formando hoy ya tengan eso, pero nos parece que le falta todavía volcar ese tipo de tecnologías a la empresa industrial argentina. Esa es una falencia que yo veo en las empresas, digamos, ¿no? Buenísimo, tenemos 5 minutos más. Les voy a hacer una última pregunta también a los tres. Cuando uno mira la discusión súper amplia y caótica que hay hoy sobre el futuro, hay como 4 cuadrantes, digamos. Hay gente optimista, gente pesimista, gente que dice que el cambio es realmente inédito a nivel de la historia humana y gente que dice que el cambio no es tan grande como se dijo. Singularity está en el cuadrante superior derecho, de optimismo y cambio acelerado. Hay gente más distópica. Quiero saber cuál es la opinión personal de ustedes, o sea, hacia dónde se inclinan, cómo se ubicarían en este cuadrante y cuál es el argumento para estar ahí. Tiene que ser un cuadrante. Yo veo lo que los economistas llaman equilibrios múltiples, 2, y a eso ya me referí un poco antes. La tecnología sin distribución no la veo que avance, veo que va a ser básicamente un proceso de más inequidad y estancamiento, que es un poco el temor que está dando vueltas hoy en la economía global y que va a llegar acá eventualmente cuando terminemos de abrir. Y veo, por otro lado, un futuro en donde vos podés retroalimentar ese progreso tecnológico redistribuyendo la abundancia, generando las demandas que a su vez son el sostén del progreso tecnológico y de la producción. Veo como un camino que diverge. Va a depender mucho de si el Estado encuentra la manera, la política, la forma de negociar esas tensiones de manera no conflictiva, si vamos a uno u otro de estos futuros. Pues esto en términos del cambio que está dando en el mundo, ¿no? Ok. A ver, yo te digo la verdad, si uno mira el horizonte en los próximos 5 o 10 años, capaz que alguna respuesta encuentra. Si uno amplía el horizonte y lo lleva 100 años, 200 años, que es nada en términos de la historia de la humanidad, no sé dónde va a terminar. Ahí hay muchas discusiones. La primera es si todo este cambio no va a terminar llevando a que tenga que haber un gobierno mundial que defina reglas, porque esta competencia genera estas distorsiones y esto genera riesgos gigantescos. Y el segundo es definir cuál va a ser el rol del trabajo en el futuro. Es decir, en última instancia, si uno lo mira con un horizonte de tiempo muy, pero muy largo, la verdad que capaz que vamos a terminar trabajando un día por semana, pero la verdad esa dinámica hoy la veo tan lejos con los problemas que tenemos hoy, que coincido con Eduardo, estamos mucho más focalizados en el 30% de pobreza que pensar en ese futuro que para mí tiene tantos interrogantes, ¿no? Para mí los cambios exponenciales que se vienen son enormes y todavía los estamos subestimando. Quizá no tanto en el corto plazo, un poco por la
y creo que una vez lo hablamos por el tema social y cómo eso frena un poco los cambios que se van dando. Es un futuro obviamente de mayor abundancia, pero el problema, coincido, es la distribución, y a mí lo que me preocupa un poco ahí es el rol del Estado como el Estado con menos poder frente a actores globales, ¿no? Apple tiene 300.000 millones de dólares en cash, en la caja. Y así hablamos también de las otras empresas, y todo la información que tienen básicamente de todo el mundo, ¿no? Entonces me preocupa un poco ese equilibrio y cómo puede intervenir el Estado para ir manejando eso de una forma más equitativa. No, un comentario en relación a lo que decían los dos, tanto Martín, porque uno de los temas, hay dos temas asociados a la tecnología que están empezando a entrar. Uno tiene que ver con la ciberseguridad, que es fundamental y que está asociado al avance de la tecnología sobre nuestras vidas. El otro es el tema impositivo, que es precisamente que la tecnología y sobre todo la virtualización de muchas actividades, obviamente no todas, lo que genera es un problema similar al problema problema financiero en un momento, en donde el arbitraje regulatorio entre un país y otro hace que nadie pueda efectivamente cobrar impuestos a la actividad financiera. Algo parecido se está discutiendo ya entre los expertos tributaristas, pero podría llevar eventualmente a otros esquemas de cooperación, como decía Martín. Si no, no está muy claro cómo vamos a hacer para cobrarle a los que producen en la nube. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Vamos a una breve pausa y seguimos con el siguiente panel. Muchas gracias.